Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. Hoy les ofrecemos 3 reportajes que exploran diferentes temas de actualidad en Perú, Colombia y México. En el primero de ellos analizamos los daños provocados por las recientes lluvias torrenciales e inundaciones en los sitios arqueológicos del norte de Perú. A continuación les invitamos a escuchar los innovadores sonidos de la cumbia universal del músico colombiano Gregorio Uribe. Nuestra última escala será en México, donde observaremos la difícil vida de las comunidades indígenas que se ven obligadas a dejar sus tierras ancestrales de la mano de un hombre que les ayuda en su integración social. Quédense con nosotros, comienza América Ahora. Las devastadoras lluvias amenazan el patrimonio histórico de Perú. Gregorio Uribe combina las tradiciones sonoras del país para crear una cumbia universal. Comunidades indígenas mexicanas contra la pobreza. Se estima que cerca de 160.000 personas perdieron sus hogares cuando las últimas lluvias torrenciales y las inundaciones masivas que afectaron Perú destruyeron todo lo que poseían. La nación andina además corrió el peligro de quedarse sin una apreciada parte de su herencia. Al menos 50 sitios arqueológicos resultaron dañados por las lluvias, incluyendo estructuras anteriores al periodo Inca y de más de 1.500 años de antigüedad. Muchos de ellos están situados en la costa norte del país, una de las zonas más afectadas por las devastadoras precipitaciones. A pesar del paso del tiempo, esta panorámica del bosque Pomac apenas ha cambiado. El bosque se extiende hacia el horizonte, desde donde sobresalen unas imponentes colinas. Pero aunque parezca mentira, no son elementos naturales del paisaje. Fueron creadas por el hombre. Son reliquias de una antigua y sofisticada civilización, los Mochica. Aún hoy los arqueólogos siguen estudiando los misterios de esta antigua civilización y los extremados eventos climatológicos que moldearon su destino. El fenómeno de El Niño golpeó a los peruanos de antaño con la misma dureza con la que castiga a los del presente. Los arqueólogos afirman que existen abundantes evidencias que demuestran que eventos como El Niño pusieron fin a civilizaciones como esta. Las recientes lluvias en Perú, para muchos las más duras que se recuerdan, han dejado su marca en estas pirámides, construidas con ladrillos de barro y conocidas en el país como huacas. Pero estos monumentos, algunos de los cuales miden más de 30 metros de alto, ya cargaban con grietas y fisuras provocadas por El Niño en el pasado. Estos arcaicos rascacielos fueron en otro tiempo hogar de la élite de la sociedad. Cada generación levantaba un nuevo nivel, enterrando debajo los hogares de sus predecesores. Pero han resistido el paso del tiempo gracias al emplazamiento en el que fueron construidas, según asegura Walter Alba, el arqueólogo que ha realizado los descubrimientos más espectaculares de las últimas décadas. Los grandes complejos arquitectónicos, los templos, estaban sabiamente construidos en lugares que no son susceptibles de ser destruidos por huaicos o por quebradas. En lo que los arqueólogos llamamos patrón de asentamiento en la antigüedad, estaba muy bien, muy inteligentemente planteado. Los antiguos peruanos siempre construían en lugares que no podían ser afectados por los cauces de la lluvia y por eso sobreviven hasta hoy nuestros monumentos, ¿no? Entonces, cuando llegan los europeos, imponen aquí un patrón que significa construir las ciudades al lado de los ríos. Y eso ha sido fatal, porque todas las ciudades de la costa peruana están construidas en lugares que tarde o temprano van a verse afectados por estos cambios o estas lluvias catastróficas. Desafortunadamente, muchos ciudadanos del Perú actual no han seguido el ejemplo de sus ancestros. Cerca de medio millón de peruanos viven en llanuras aluviales.
Decenas de miles más, residentes de ciudades y pueblos costeros, recibieron el impacto de ríos desbordados por las lluvias. El coste de la recuperación alcanzará los $1.000 millones y tomará varios años. La gente que ha sufrido los fenómenos va a tomar conciencia de que está ocupando un lugar que es el camino de la naturaleza. Y tomarán también los gobiernos y municipalidades conciencia que no pueden permitir que se construyan estas quebradas, porque es exponer a esta población, que es generalmente la más pobre, a sufrir estos embates de la naturaleza. El fenómeno de El Niño ha moldeado literalmente el paisaje de esta sofocante llanura desértica. Las lluvias han dado vida a este bosque, situado entre las montañas de los Andes y el Océano Pacífico. Pero muchos temen que las lluvias terminen por arrasar también tumbas que aún no han sido descubiertas. Modesto Benítez es el guardián de este histórico santuario. Ha vivido aquí toda su vida. Cada vez que hay abundancia, como El Niño, el agua más se carga hacia las huacas. Y corre peligro pues que se lleve la pirámide, ¿no? Como ustedes ven, para allá también está muy cerca de la pirámide de la Huaca El Oro. Incluso, como le mencionaba allá al fondo. Modesto recuerda cuando el curso del río Leche era completamente diferente. Ahora teme por el bienestar de las cámaras funerarias que rodean las pirámides. Es maravilloso. ¿Dónde descubrieron este objeto? Se encontró cerca de la Huaca de las Ventanas, un importante sitio arqueológico situado cerca del río Leche. Forma parte de los objetos recuperados en esta área. Esta vasija casi se pierde para siempre por culpa del Niño de 1998. Así que lo encontraron en el río. Exactamente, cerca del río. Cada vez que se produce el fenómeno del Niño, ¿qué sucede con este sitio arqueológico? Es una pena, miles y miles de piezas de arte se pierden por culpa de este fenómeno natural cada 10 o 20 años. ¿Qué puede hacerse para frenar la desaparición de estos objetos? Ahora mismo existe una ley peruana que desarrollará un gran proyecto bajo un foco multidisciplinar. Nuestro objetivo es levantar una defensa fluvial y rescatar antigüedades en el cauce del río, que es en sí mismo un sitio arqueológico. Recuerde que el bosque Pomac fue el principal centro político, religioso y económico de las civilizaciones Sican y Lambayeque. Usted mismo puede ver grandes centros ceremoniales junto a cementerios, talleres metalúrgicos y de cerámica. Es una extensa área muy interesante y casi desconocida en arqueología. ¿Queda mucho más por descubrir? Por supuesto, necesitamos muchas temporadas de campo en el área. Ahora mismo nuestra preocupación es El Niño porque destruye importantes datos arqueológicos. Hace 30 años, el descubrimiento de una tumba real completa y sin saquear se convirtió en uno de los hallazgos arqueológicos más extraordinarios del mundo. Walter Alba y su equipo encontraron artefactos complejos hechos de oro, junto a tejidos y cerámica. Todo ello formaba parte del elaborado entierro de un importante líder, el señor de Sipán. En 1987 nos tocó la suerte de salvar del saqueo y la destrucción uno de los monumentos arqueológicos más importantes de la cultura mochica en el norte del Perú, donde se logró recuperar y salvar la tumba intacta de un gobernante de la cultura mochica que se llamaba el señor de Sipán, considerada hoy la tumba más rica excavada científicamente. Esta tumba da lugar a un museo y hoy este museo es uno de los más visitados del Perú. Debido al reciente desastre natural, las visitas de los peruanos al museo han caído cerca de un 80%, según asegura Alba. Mientras el turismo se recupera, deben tomarse importantes pasos para proteger los monumentos y otros descubrimientos potenciales. La tumba del señor de Sipán fue descubierta al pie de la pirámide Huaca Rajada.
Aquí en Sipan, donde Walter Alba hizo su icónico descubrimiento 30 años atrás, los arqueólogos han decidido instalar un simple pero efectivo sistema de drenaje que protege de las lluvias a estas tumbas reales. Remontándose a 1000 años antes que los incas, los tesoros que dejó esta civilización han maravillado a los expertos. Al juntar elementos de la realeza, instrumentos y otras pistas, los arqueólogos han intentado evocar la veneración hacia el soberano, que pudo haber sido visto como un semidios. Los modelos se basan en la gente local que vive hoy en esta tierra moldeada por el destructivo fenómeno de El Niño. Los arqueólogos, cuando investigamos, verificamos que en muchos monumentos arqueológicos hay cicatrices indelebles de que ha pasado o han sido afectadas por fenómenos de lluvias. Los sedimentos, la erosión de los monumentos nos permiten identificar y más o menos aproximarnos a las fechas probables. Considero que en gran parte el colapso de la sociedad mochica se debió a un gran niño. Estudiar el pasado permite a los arqueólogos trasladar al presente antiguas lecciones para aprender a construir un futuro junto al fenómeno del Niño. En cuestión de música, Colombia es un gran ejemplo de diversidad cultural. Sus sonidos vienen de 4 regiones principales: las costas del Caribe y el Pacífico, los Andes y los territorios planos de la zona oriental. Un artista nacido en Bogotá se está haciendo un nuevo en la escena musical latinoamericana, tratando de combinar estas 4 tradiciones sonoras del país. Fusiona los ritmos folclóricos con los más cosmopolitas para crear su propia cumbia universal. Se trata de Gregorio Uribe. En el siguiente reportaje se lo presentamos. This hat is this is like a new modern version of. Este sombrero es la versión moderna del tradicional sombrero vuelteado. Vuelteado significa girado, como formando una espiral. Procede de la costa caribeña de Colombia. El sombrero típico es grande y este realmente no tiene una espiral, pero las características son las mismas. Este tiene un estilo de vaquero, así que me refiero a él como el sombrero de ciudad. Uso la versión moderna porque representa algo del ritmo original, aunque de una manera moderna. Me llamo Gregorio Uribe, soy de Colombia y vivo en la ciudad de Nueva York. Toco el acordeón, canto y compongo canciones basándome en los estilos de cumbia y otros ritmos de la costa caribeña de Colombia. La banda de Gregorio Uribe está formada por 16 músicos. Ellos están reinventando la cumbia al añadirle ritmos de jazz. La cumbia es un concepto muy amplio porque es un estilo musical que se ha expandido por toda América Latina. Cada país tiene variaciones y diferentes estilos de cumbia. Si quieres profundizar en los nombres de los ritmos, te puedo decir lo que tocamos nosotros: tambora, chande, garabato, fandango, porro. La mayoría de los ritmos tienen algún tipo de influencia de la cumbia. Representan el amplio espectro de la cumbia. Se acerca la noche sin estrellas. No hay playa ni arena en la ciudad. Colombia es un país muy diverso. Tiene 4 regiones musicales principales. Esta música proviene de la costa caribeña y básicamente consiste en una mezcla o fusión de la interacción histórica y cultural de las influencias nativas, africanas y europeas. Todo esto combinado crea estos fantásticos ritmos. That combines together and creates these fantastic rhythms. Ellos están reinventando la cumbia añadiendo ritmos de jazz.
Creo que una de las principales contribuciones que puedes hacer a un estilo de música es a través de las canciones. Me parece que nosotros tenemos un estilo único de arreglo musical. Inspirándose en la brillantez colectiva de las grandes bandas americanas del pasado, Gregorio añade poderosos sonidos de percusión colombiana para crear un nuevo y rítmico arreglo que presenta un nuevo concepto basado en la tradición. You guys love New York? Yeah. What? You guys love New York? Añadimos sonidos de Nueva York, como digo yo. Hay improvisación y muchos de los músicos vienen del jazz. Ellos traen esa influencia. Hay diferentes armonías y diferentes colores que son menos tradicionales y están relacionados con diversas influencias. Es importante componer canciones que reflejen el presente y lo que eres tú realmente. Por ejemplo, si esta música ha nacido en el campo y yo soy un chico de ciudad, tendré una experiencia diferente que la gente original que compuso esa música. Así que estoy tratando de expresar eso, mi experiencia personal. Desde que tenía 5 años, la música siempre ha estado ahí. Mi abuelo era músico, no era un músico profesional, pero sabía mucho sobre música. Mi familia me ha ayudado mucho. Vivir en el Caribe, pero vivir contigo. Tener una casita y una hamaca en el río. Los fines de semana te llevo a Cartagena para que todos los días tenga la piel morena. Quiero invitar a un músico. Su talento también apela a algunos de los grandes nombres de la música latinoamericana. Es Gregorio Uribe. La vida ha sido muy buena conmigo. País orgulloso norteño. Porque Carlos Vives es uno de mis 3 ídolos y he podido compartir escenario con él. Él es una de las razones por las que hago esta música. La primera canción que recuerdo haber cantado es un vallenato. Él fue quien me introdujo esa música a mí y a muchas otras personas. Ya se ven las sombras por ahí. Otro de mis ídolos es Rubén Blades, con quien tuve el honor de grabar un álbum como artista invitado. Con la risa dulce del acordeón, detrás de una puerta vieja y sin nombre. Y el tercero que tuve la oportunidad de conocer es Juan Luis Guerra. Aún no he podido colaborar con él, pero realmente espero poder hacerlo algún día. Juan Luis Guerra. Yo bailo mi bachata con mi muchachita buena. Sus arreglos son hermosos, sus letras son bellas y poéticas, y su música desprende alegría y es inconfundiblemente suya. El giro musical de la banda de Gregorio no solo es reinventar el género, sino unir el camino de los músicos actuales y futuros mediante la búsqueda de terrenos comunes. Del indio Tayrona, Montes de María. En países con una historia colonial como Colombia se ha tendido a rechazar lo nativo, lo que era nuestro, en contraposición a lo que venía de fuera. Así que siempre ha habido una especie de baja autoestima cultural. Pero en el periodo en el que crecí hubo cambios.
Creo que formo parte de una generación de músicos especiales que descubrieron estos ritmos y reconocieron su riqueza. Lo que estamos haciendo, en mi opinión, es redefinir la identidad de Colombia. Gregorio se formó en el prestigioso Berklee College of Music de Estados Unidos. El gobierno de Colombia lo ha incluido en su lista de los 100 colombianos más exitosos en el extranjero. México es un país con paisajes exuberantes y rico en biodiversidad. Muchos de ellos son el hogar de comunidades indígenas que tienen una larga historia en el cuidado de sus tierras. Sin embargo, una gran parte de la población se ha trasladado a otras áreas en busca de trabajo y estabilidad financiera. Cecilio Solís pasó su infancia en las montañas, en la parte central del país, antes de mudarse a la Ciudad de México. Ahora trata de ofrecer oportunidades de empleo a esos grupos indígenas, de forma que puedan quedarse en sus tierras con sus familias. Cecilio Solís es geógrafo, es nuestro personaje de esta semana. Yo creo que cuando nos organizamos en torno al trabajo colectivo y creemos en lo que hacemos, es posible sembrar y cosechar y heredar estas semillas para el mañana. Yo soy Cecilio Solís Librado, soy indígena náhuatl, soy geógrafo de profesión. Cuando traslapas un mapa de recursos naturales con un mapa de pueblos indígenas y un mapa de pobreza, resulta que coincide. Y entonces te encuentras en un paradigma, por un lado, regiones altamente ricas en recursos naturales que ocupan los primeros lugares en pobreza. Y dices, no es posible, o sea, no puedes estar asentado sobre una gran riqueza siendo el más pobre dentro de los pobres. Y entonces empezamos a ver cómo le hacíamos para detonar empresas. Empresas con una visión distinta, en donde se generaran empleos locales, se revalorara la cultura, pero también se detonara una economía local, ¿no? Cuando una familia migra por completo, toda la familia de la comunidad, obviamente estás desarraigando en una segunda generación. Quizás la segunda generación ya no se sienta parte de, ¿no? Pero además se está perdiendo cultura, se está perdiendo arte, y se pierden muchas cosas, ¿no? Si nosotros logramos detonar estas pequeñas empresas comunitarias o familiares, hay varios impactos, ¿no? El primero es el arraigo a la comunidad. El segundo es el fortalecimiento del tejido social. El tercero es todo el tema del entramado familiar, ¿no? El cuarto es todo el tema que aportas para la conservación de la cultura, del idioma, del arte y de la tradición, ¿no? El otro es toda la conservación de la madre tierra.
si tú generas un empleo, este padre de familia ya no se va. Se queda y con eso la familia está unida. Si este padre de familia no se va, entonces la conservación de su suelo de cultivo, de su tierra de cultivo, se continúa. Y con esa continuidad, en esa diversidad biológica, entonces el conocimiento se conserva y se multiplica. Cuando tú generas ese empleo y haces conservación de recursos naturales, fortaleces esa generación de servicios ecosistémicos, que no son únicamente para ti, para que respires, sino el aire circula, ¿no? A través de los vientos, y entonces tienes aire limpio y tienes agua limpia y todo lo que esto genera. Empecé yo a sentir algo muy diferente, ¿no? Que estaba yo aportando a mi territorio. Y de ahí fue el cambiazo. Y a través del tiempo sigo aprendiendo, me sigo capacitando, ¿no? A través de los talleres que nos proporciona la Confederación. Y bueno, para mí esto ya no es personal, sino más bien esto ya es como un gran proyecto comunitario. Esto a mí me satisface en lo personal porque siempre había una inquietud de preservar el ajolotito, por ejemplo. O sea, es una enorme riqueza la que no estamos dispuestos a que se pierda. Durante todo esto, crear el equipo. Este turismo, que no es un turismo tradicional, más bien es un turismo cultural, ecológico, de identidad, de reapropiamiento del territorio y, por lógica, sustentable. No nada más vienen a sembrar, ¿sí? Yo también estoy sembrando en ellos, estoy sembrando una cultura diferente, estoy sembrando un respeto no nada más hacia la madre tierra, sino también un respeto entre ellos mismos, ¿no? Que preserve todos estos grandes recursos que necesita la ciudad. ¿Qué es lo que queremos para nuestras futuras generaciones? ¿Queremos dejar lo mismo o queremos abonarle un poco? Y nosotros decidimos abonarle un poco, ¿no? Cuando tú te revaloras culturalmente, te revaloras como ser humano. Cuando tú revaloras, preservas. Y cuando tú preservas, heredas a futuras generaciones. Y si tú heredas a futuras generaciones el buen vivir y el buen convivir con la madre tierra, pues obviamente estás aportando para un mejor futuro de las generaciones venideras. Así terminamos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochuan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.